Buenas tardes, bienvenidos a CEU Televisión. Esta tarde vamos a hablar sobre temas de migración y asilo en la Unión Europea. Nos acompaña para ello Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Javier. Bueno, Luis, me gustaría empezar preguntándote que nos dieras un panorama general sobre la situación de los refugiados y los migrantes en Europa, sobre todo ahora que ya hemos cumplido un año de esta fatídica guerra en suelo europeo y cómo se encuentra la situación. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el conflicto en Ucrania ha supuesto un desafío a su vez para la Unión Europea, precisamente porque no veíamos una afluencia tan masiva de refugiados desde mucho tiempo atrás en suelo europeo. Los Estados miembros de la Unión Europea han actuado con la solidaridad que se esperaba, propia del contexto comunitario. Según cifras oficiales, unos 9 millones de refugiados han podido entrar dentro de las fronteras europeas y sobre todo a través de Polonia, con lo cual este país es el que más, una respuesta más solidaria está dando, mayor esfuerzo está haciendo tanto en recursos como en incorporación de estas personas al día a día del país, y es un reto que compete a toda la Unión Europea, pero yo, por lo menos es mi punto de vista, la sociedad europea está muy concienciada de la importancia de acoger a estas personas, precisamente porque el fenómeno de la guerra es un fenómeno que no veíamos en Europa desde los años 90, ¿no? Con la guerra de los Balcanes, y Europa tiene los instrumentos precisamente para dar una respuesta aceptable y acogedora a estas personas. Enseguida seguimos hablando con Luis, pero antes vamos a saludar a nuestro colaborador habitual, Rubén Vasco. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Javier? Pues yo quería preguntar que si usted cree que si han aumentado las organizaciones criminales que se aprovechan de los refugiados. Bueno, aquí tenemos que diferenciar primero los refugiados que vienen de Ucrania de los refugiados que vienen de otras zonas geográficas. Por ejemplo, en el ámbito europeo tenemos todos aquellos refugiados que vienen del norte de África o que pasan por el norte de África para alcanzar el viejo continente, ¿no? Y aquí tenemos todas esas redes que en España, bueno, pues nos llega un poco más porque España, sobre todo a través de Canarias y Andalucía, pues ha sido la que tradicionalmente ha visto la llegada de estas personas, ¿no? Y si bien en el caso ucraniano no podemos decir que haya habido un trasfondo de redes o de mafias, ¿no?, que utilizan a estas personas para enriquecerse, para obtener un lucro, precisamente porque están huyendo de una guerra, y eso es una causa ya de por sí bastante considerable. En el caso de las redes que operan en el norte de África, sí que quizá no tanto en los últimos tiempos, precisamente porque bueno, pues la pandemia de COVID, entre otras cosas, pues ha hecho bajar un poco el suflé, ¿no?, la intensidad de la llegada de refugiados, pero sí que es verdad que en el norte de África, también no, sobre todo los países de tránsito, ¿no?, que se llama, pero en el África subsahariana pues había redes sobre todo que venían operando, y ahí al final pues es una de las lacras con las que Europa tiene que lidiar y contra las que Europa está luchando con los instrumentos que tiene para que estas personas no se vean impulsadas a cruzar el Mediterráneo poniendo en peligro sus vidas, precisamente porque hay ciertas personas que quieran enriquecerse a costa de la necesidad humana de un número considerable de individuos. Y centrándonos en Italia, la semana pasada se declaró el estado de emergencia migratorio en Italia. ¿Qué cree que va a suponer esto para los refugiados, sobre todo en Italia? Bueno, aquí en el caso italiano hay que tener en cuenta que Italia ha superado ya con creces, es decir, ha triplicado ya el número de refugiados que llegaron a las costas italianas. En el primer trimestre del 2023 ya se ha más que triplicado el número de refugiados que han llegado a las costas italianas respecto al 2022, tomando el año global. Este instrumento al final lo que intenta es dar una respuesta a las capacidades que tiene el país para integrar, asimilar y acoger a los migrantes, con lo cual habrá que ver de qué manera se implementa de manera práctica, porque una cosa es lo que diga el texto legal y otra cosa es la voluntad política de cómo ponerlo en marcha. A día de hoy se espera, bueno, pues que los migrantes que vayan llegando pues puedan ser devueltos a lugares de origen, pero ya digo que es una cosa que habrá que ir viendo con el paso del tiempo, con los días que tenemos a continuación, y ver de qué manera el gobierno italiano va implementando de manera efectiva este texto. Y Luis, has hablado antes de que se ha demostrado cierta solidaridad por parte de los países europeos, pero me gustaría saber si esta solidaridad es
es homogénea en toda la Unión Europea o si hay alguna diferencia entre los distintos países de la Unión. Bueno, al final hay una diferencia, claro, hay un criterio de vecindad, ¿no? Obviamente, pues lo decía, Polonia es el país por el que mayor número de refugiados están entrando, según las cifras oficiales hay unos 9 millones oficiales, cosa que a lo mejor la cifra es bastante más alta, pero por una cuestión de vecindad geográfica hay países que están recibiendo más refugiados y son los que más esfuerzos están haciendo en el sentido de que tienen que dar una primera respuesta a esa crisis humanitaria que se está planteando. Como el resto de países que estamos más lejanos, por ejemplo España, Irlanda, Portugal, los países insulares como por ejemplo Malta, aunque Malta aquí también, y España y Portugal también tienen el tema de los refugiados que vienen del norte de África, bueno, pues aquí hay unos países que por cuestiones de vecindad están dando una respuesta más inmediata, más rápida, pero que en base a esa solidaridad, de hecho, de facto, que está en el origen de los tratados fundacionales de la Unión Europea, pues el resto de los Estados miembros, es decir, los 27, tienen el deber de ayudarse mutuamente en base a una cooperación leal para que esta crisis, este desafío que están abordando los países más cercanos geográficamente, pues pueda ser llevado de manera, o encarrilado de manera satisfactoria por la totalidad de los socios europeos. De nada sirve que un país haga un esfuerzo considerable cuando esa persona que entra dentro del espacio Schengen o del espacio de libertad, seguridad y justicia puede moverse libremente dentro de este espacio y acabar en el otro lado de Europa, con lo cual es un desafío que afecta a los 27 Estados miembros, pero que realmente hay unos que están poniendo un poco más de su parte en el sentido, como decía, que están recibiendo de manera inmediata esos refugiados dentro de sus fronteras. En Europa ya llevamos varios años con la crisis migratoria, pero a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿cómo ha afectado esto a los países europeos y en especial a Italia? Pues mira, para empezar hay un instrumento normativo de hace 20 años que nunca se puso en marcha, precisamente porque se esperaba que este fenómeno, bueno, pues era algo que adoptamos, que tenemos, pero que nunca se llegó a aplicar. Y de hecho en el ámbito europeo se estaba estudiando su supresión porque nunca se había puesto en práctica, ¿no? Precisamente la agresión rusa a Ucrania y toda la afluencia masiva de refugiados que han llegado a las fronteras europeas y al interior de los Estados miembros, bueno, pues primero ha demostrado que este instrumento era necesario, que aunque no se aplicara, era necesario que estuviera, que no se aboliera, por así decirlo, y además la Unión Europea ha adoptado un instrumento precisamente para particularizar el caso ucraniano y acoger con un marco legal fundado, un marco legal con garantías y específico al caso ucraniano, que pueda servir para dar una respuesta de manera temporal. Habrá que ver cuánto dura el conflicto, pero bueno, es un instrumento temporal que está sirviendo para integrar y para ofrecer una serie de garantías a todos los migrantes que están llegando al interior de la Unión Europea. Y Luis, ¿cuáles son los desafíos que piensas a los que se enfrenta tanto Italia como la Unión Europea en los próximos años en materia de migración y asilo? Bueno, pues cuando hablamos de inmigración siempre el primer desafío, ¿no?, es la integración social, ¿no? Es decir, cómo esas personas que llegan a Italia pues, fundamentalmente, pero también a otros Estados miembros, pueden ser integrados, pueden ser acogidos y pueden desarrollar su proyecto vital con garantías y en condiciones en una sociedad en la que se van a insertar por mayor o menor tiempo. ¿Cómo esas personas son percibidas? Bueno, pues en el caso ucraniano la solidaridad europea, yo creo que la sociedad europea está muy sensibilizada o lo está más que, por ejemplo, con los migrantes que provenían de otras zonas, como por ejemplo Siria o el norte de África. En el caso ucraniano, o generalizando en el caso de cualquier migrante, el primer desafío es ofrecerle los instrumentos que puedan servirle para empezar o reempezar su proyecto vital, bueno, pues una casa, si tiene hijos o algún familiar dependiente, pues que pueda ser objeto de recibir algún tipo de ayuda social, algún tipo de beneficio educativo, es decir, permitir que estas personas puedan desarrollarse personalmente y de una manera integral en una nueva sociedad, y eso muchas veces pues también supone tener que aprender un nuevo idioma, tener que aprender unas nuevas tradiciones, tener que aprender unas nuevas costumbres, no porque se vaya a imponer ese modo de vida a la particularidad del migrante, sino simplemente para que sepa lo que hay en el ámbito en el que va a implementarse, y yo creo que sobre todo es el tema lingüístico y el tema de cómo integramos esas personas que tienen una dinámica vital en otra diferente, ¿no? Así que es verdad que no es
no es tan radical como por ejemplo alguien que venga de una cultura oriental a una cultura occidental, sino que hay ciertas pautas comunes desde el punto de vista cultural y de tradición filosófica, por ejemplo, pero sobre todo el tema de cómo integramos a esas personas en las sociedades en las que se van a insertar por el tiempo que sea. Pues muchas gracias por su análisis, Luis, ha sido muy interesante y esperamos volverle a tener como invitado. Muchas gracias y será un placer acompañaros en cualquier momento. Muchas gracias, Rubén. A ti, Javier. Y nos despedimos y volvemos mañana con otra entrevista aquí en CEU Televisión. Muchas gracias.